Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. ¿Qué tal la pasaron, mis queridos hermanos y amigos que se dan el tiempo para acompañarnos cada amanecer? De los televidentes más fieles es Adrián Hernández, que nos ve desde Houston, Texas. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros cada amanecer de lunes a viernes. Elevemos nuestros pensamientos al Padre Celestial en esta oración. Te adoramos, querido Padre, y te agradecemos el don de la vida. Y te pedimos, Señor, prudencia y sabiduría para hacer uso correcto de todas nuestras facultades. Por Jesús lo pedimos. Amén. Vamos al Evangelio de San Marcos 9:38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí tenemos un caso típico de exclusivismo religioso, tan común en nuestro tiempo. Pues hay muchos cristianos que, como los discípulos, creen que Cristo es solo para ellos y que fuera de su religión todos están condenados. Sus estrechos puntos de vista dejan fuera de la salvación a todos los que no creen como ellos. Pero la Biblia enseña que el amor de Dios es incluyente y abarcante. Ningún ser humano está fuera de su gracia y su poder puede manifestarse a través de cualquiera que cree en Dios de todo corazón e invoca su nombre con fe. Como aquel hombre que, sin ser de los 12 discípulos, expulsaba demonios en nombre de Jesús. Cuando los discípulos lo encontraron, se pusieron celosos y le prohibieron hacer uso del nombre de Jesús en sus curaciones. Tal vez lo hicieron con prepotencia, pues según los discípulos, estaba usurpando funciones que no le correspondían, pues ellos creían ser los únicos concesionarios del Evangelio y dueños de Jesús. Por tanto, era su deber impedir que cualquiera hiciera uso del nombre de su maestro para hacer milagros. Una vez que pusieron al atrevido en su lugar, fueron a decir a Jesús lo que habían hecho. Pero el Señor no estuvo de acuerdo con ellos y les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí.
porque el que no es contra vosotros, por nosotros es. Estamos inundados de sectas cristianas y cada día nacen nuevos grupos con alguna novedad para llamar la atención de la gente. Y por esa razón hay cultos cristianos para todos los gustos. Y quienes quieren darse un reventón emocional con música estimulante y baile, pueden ir a las iglesias cristianas, donde tienen muy buenos grupos musicales que tocan música híbrida, es decir, mezcla de música sacra con música popular. Por lo general, la letra de los cantos es religiosa, pero la música es mundana, propia para el baile. Otros grupos cristianos ponen mucho énfasis en los milagros, y son los milagros el principal argumento para convencer de que Jesús está con ellos. La iglesia cristiana mayoritaria comparte la tendencia a creer en los milagros, y las peregrinaciones a los santuarios donde están las imágenes milagrosas llenan los caminos de peregrinos que van en busca de salud. Cerca de donde vivo hay un santuario que se llena de peregrinos quienes viajan de todas partes para venerar una imagen milagrosa dibujada en la roca en un recodo de la montaña de donde brota un pequeño manantial. Y todo el año hay gente de tierras lejanas con la esperanza de regresar sanos a sus casas. En tiempos de Cristo, como nuestros días, la religión judía estaba fragmentada en sectas. Los evangelios hacen referencia a 3 grupos o sectas antagónicas de la religión judía. Digo antagónicas porque siendo de la misma religión, tenían diferentes puntos de vista sobre doctrinas. Los evangelios mencionan 3, los fariseos, los saduceos y los celotes. Los fariseos eran la secta más numerosa y la más estricta en la observancia de las tradiciones judías. Estos fueron los más críticos de las enseñanzas de Jesús. Los saduceos eran escépticos, no creían en la existencia de los ángeles ni en el Espíritu Santo. Los celotes eran radicales, que esperaban la pronta liberación de Judá del dominio romano y estaban dispuestos a usar la violencia para expulsar a los opresores del pueblo. Otra secta judía eran los esenios. Estos eran ermitaños que vivían en las montañas y los desiertos, apartados de la gente, y sobrevivían cultivando la tierra y copiando los libros sagrados. Fueron los esenios los que escondieron los rollos del Mar Muerto cuando vieron que las tropas romanas avanzaban conquistando a Judá. Ellos escondieron sus libros sagrados en las paredes de las cuevas. Esos libros fueron encontrados por un pastor de cabras en el año 1947 y se comprobó que la Biblia del Antiguo Testamento no ha sido alterada a través de los siglos, pues los rollos del Mar Muerto de las cuevas del Qumran fueron escondidos por el año 200 antes de Cristo. Muchos creen que Juan el Bautista pertenecía a la secta de los esenios, pues vivía en el desierto y de allí salía a predicar. Vestía muy sencillo y su comida eran langostas y miel silvestre. San Mateo 3:4 dice o nos presenta el retrato hablado del último profeta del Antiguo Testamento, quien preparó a la gente para recibir a Jesús. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. No sabemos a qué secta pertenecía aquel hombre que exorcizaba en nombre de Jesús. Lo cierto es que no formaba parte de los 12 discípulos, pero tenía el poder del Espíritu Santo cuando invocaba el nombre de Cristo.
Hay muchos cristianos a quienes les preocupa la multiplicación de las sectas del cristianismo y anhelan que haya uniformidad en las creencias para que haya unidad entre los cristianos. Creen que debiera haber una sola iglesia y un solo pastor, como en tiempos pasados, cuando la disidencia no se permitía y había una policía religiosa encargada de vigilar que nadie se saliera del dogma de fe y había pena de muerte para los herejes. Sin embargo, Dios nos hizo libres para pensar y analizar las cosas por nosotros mismos. Y cada quien camina a la luz de su entendimiento, que puede ir mejorando cada día. Pues dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso, mi amigo, mi hermano, cree en Jesús, pero no te detengas en una creencia vacía. Invoca el nombre de Jesús, ora en su nombre y lee su palabra registrada en los evangelios con atención y humildad, dispuesto a poner en práctica lo que vayas aprendiendo. No creas que ya lo sabes todo, ni aceptes lo que te dicen sin analizarlo por ti mismo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Si así lo haces, llegarás a formar parte de la comunidad de fe integrada por los que Jesús describe en San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oremos. Bendito Padre, muchísimas gracias porque nos diste tu palabra y cada quien podemos analizarla, Señor. Te suplicamos que nos des humildad para aceptarla, para creerla y para practicarla. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Cantaría con miles de ángeles alrededor. Allí no hay llanto, no hay amargura, y no se sabe lo que es dolor. Allí es toda paz y alegría, allí es todo paz y amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Vestido blanco, palma y corona, todos los santos vienen allí, y los que ahora que sí son fieles, vestidos blancos tendrán también. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer públicamente a nuestro editor, el señor Evaristo, porque él se ha preocupado y me trae historias, me trae ilustraciones para nuestro programa.
A la vez aprovecho si hay algún hermano, algún amigo que quisiera mandarnos alguna historia o alguna anécdota que quisiéramos comentar, háganoslo llegar y me gustaría presentarlo, ya que son temas que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento como personas y como cristianos. El día de hoy contaré una historia con mucha potencia de mejoramiento en nuestras vidas. Había un abad. Un abad es un cura responsable de un monasterio. Este hombre estaba preocupado porque su monasterio había perdido asistencia. Ya no era el monasterio de tiempos atrás. Sus cuartos estaban antes repletos de jóvenes que venían a estudiar la carrera de teología, y también antes la capilla estaba repleta de gente al escuchar los sermones y los consejos de los monjes. Pero esos buenos tiempos ya habían pasado. Resulta que ahora no tenían ningún joven estudiando allí, ya no venía la gente por escuchar sermones ni escuchar consejos, estaba completamente solo. Y entonces él preocupado, ¿qué hacer? Le entró una idea de visitar a un viejo obispo que tenía la fama de ser sabio. Dijo, yo sé, él me puede dar la solución, voy a ir a verlo. Así que hizo planes, empacó sus maletas y emprendió el viaje para ir a visitarlo. Cuando estuvo ya frente a él, le plantea el problema. Le dice que ya no tiene su monasterio, tanta asistencia, más realmente nada, y qué debe hacer. Y hace la pregunta, señor obispo, ¿hemos cometido acaso nosotros algún pecado? A lo cual el anciano obispo respondió, sí han cometido un pecado, el pecado de la ignorancia. ¿Cómo? Sí, porque el mismo Señor Jesús se ha disfrazado y está viviendo en medio de ustedes. Y ustedes no se han dado cuenta, no lo saben. No dijo más y se fue. El abad se retiró del lugar del obispo y emprendió su camino de regreso. Y durante el camino, su mente completamente pensando, ¿quién es? ¿Quién es ese que se hace pasar por Jesús? No puede ser, pero no sé. Empezó a pensar, ¿será el sacristán? ¿Será el hermano de cocinero? ¿O será el administrador? No, pero el administrador tiene muchos errores. Bueno, en fin, todos tenemos errores, pero es capaz que Jesús también se disfrazó con todo y errores de las personas. ¿Quién será? Así se fue todo su viaje de regreso y cuando llegó allá, juntó a todos los monjes y les explicó el problema. Hermanos, he estado con el obispo y él me ha dicho que Jesús está aquí entre nosotros disfrazado. Así que no sé quién es. ¿Ustedes sabrán? Y uno a otro se empezaron a ver. Dice, pues no, ¿quién será? No dijo nadie, fue fulanito, sutanito, simplemente empezaron a ver. Pero en su interior, ellos se empezaron a notar, ¿será el hermano de la cocina? ¿Será el administrador? ¿Será quién? O a lo mejor el mismo abad, puede ser que sea. Sin decir nada, cada monje empezó a cambiar su actitud. Empezó a tratar a los demás completamente diferentes, con amor, con dulzura, con cortesía, y entonces empezó a haber un cambio en ese monasterio. Los pueblos cercanos se dieron cuenta de ese cambio, y entonces empezaron a venir a recibir instrucción, a recibir consejos en la capilla.
jóvenes se empezaron a interesar a venir a estar con ellos y a estudiar. La situación cambió por completo. Amigos, hermanos, ¿qué les parece? Un cambio de actitud mental puede ser un cambio completamente en nuestras vidas. ¿Por qué no tratamos a todos a quienes nos encontremos como si fuera Jesús? Ya verán, lo trataremos diferentes, seremos más pacientes, lo hablaremos no golpeado, le hablaremos bien. Dejo con ustedes ese pensamiento. Pero antes de acabar, quisiera compartir con ustedes algo que me pasó el día de ayer, que tiene algo relacionado con este tema. Platicando con un amigo, que queremos nosotros poner un canal de televisión y ver cómo podemos obtener el dinero para comprarla. Salió diciendo, pues la verdad no nos debemos de preocupar. El dinero es de Dios. Dios es el dueño del dinero. Y Él puede tocar los corazones de sus administradores para que puedan aportarnos ese dinero. Y me dice, te voy a platicar una experiencia que yo viví. Hace unos 10 años yo vivía en Houston. Y en la iglesia que asistía, teníamos un problema económico muy fuerte. Entonces la junta directiva se reunió y acordó en vender el templo para resolver el problema económico. Entonces se puso en venta el templo. Pasaron un mes, 2 meses, 3 meses y no se vendía. De repente hacen una llamada y dicen, tenemos interés en su templo. ¿Cuánto lo venden? Dice, bueno, pues queremos $2 millones por el templo. Bueno, vamos a preparar los documentos y cuando estemos listos, 2-3 días, venimos y platicamos personalmente. Bueno, dice, ¿cómo no? Efectivamente, a 2-3 días llegó y llegaron esos 2 hombres, se presentaron y traían los papeles. Entonces, los invitó a comer el tesorero a estos visitantes, fueron a un buen restaurante y allí llevaron los papeles y venía el ofrecimiento tal y como ellos habían pedido, $2 millones. Y además ellos hemos añadido en el contrato que estamos nosotros dando en este momento $1 millón en señal de trato. El escro, aquí está $1 millón y en 45 días venimos y traemos los otro millón y nos entregan el templo. Perfecto. Fue el tesorero bien contento porque con ese dinero, con ese millón, pagaban su deuda. Y entonces ya rentarían otro templo y harían otros planes. Bueno, pasan los 45 días y los señores no vienen. Pasa una semana y no vienen. Y entonces ellos dicen, pues vamos a ver aquí el contrato para hablarle a sus abogados y a ver qué pasó. Quieren hablar a los abogados, teléfonos desconectados. Y lo más curioso, que esas personas no vivían en Houston, no estaban registrados como personas. Pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses. Nadie vino a recoger ese $1 millón. Cuando eso pasó, mi amigo le dice al tesorero, oyes, qué interesante. ¿Tú comiste con un ángel o con Jesús? Porque no hay manera. ¿Quién te va a traer $1 millón y no regresar por él? ¿Quién? Fue Jesús quien trajo ese dinero. Hermanos, realmente, Jesús lo tenemos con nosotros. Lo único que pasa es que no tenemos la fe para trabajar en ese sentido. Hagamos planes importantes en nuestra vida. Consideremos a los demás como fuera Jesús mismo. Y entonces cambiará nuestra posición con ellos, tendremos más respeto, amabilidad, paciencia, en fin, y mejoraremos en algo en este mundo que va de mal en peor. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos.
Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.